Buenas tardes. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en Ezequiel 34, versículo 31. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que he titulado Lecciones del Mundo Animal. Qué interesante, ¿no? No les voy a dar clases de zoología o cosas de esas, no. Sino que vamos a hablar de todas las lecciones que la Biblia muestra a través de la mención de animales en la Biblia. Y el primer tema que voy a tratar lo he titulado Ovejas dependientes del pastor. O sea que vamos a hablar de este animalito que son las ovejas. Y vamos a leer Ezequiel 34, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Bueno, voy a leer, usted pone atención, me sigue. Dice así: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Si notamos aquí, el Señor está hablando ovejas mías, ovejas de mi pasto, y enseguida añade, hombres sois. En otras palabras, Dios está hablando de sus hijos y los compara con ovejas. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Allí en Génesis, en los primeros capítulos, habla de la creación de Dios, de cómo en el quinto día Dios creó los animales que poblaron la tierra, ¿verdad? Los seres que poblaron los cielos, la atmósfera, los terrestres, los acuáticos. En fin, toda la creación animal. En Levítico capítulo 11, versículo 1 al 31, allí aparece una lista de animales. Pero esta lista de animales que aparece ya en la ley, ya que Dios le dio a Moisés, estos animales están clasificados en animales puros e impuros, ¿cierto? Ahora, esto de animales puros e impuros debemos de interpretarlo desde el punto de vista cultural, desde el contexto histórico inclusive, pero también en un contexto espiritual. Es decir, que esta clasificación de animales puros e impuros, ahí en Levítico, tenía el propósito de parte de Dios para su pueblo de que aprendieran a distinguir entre lo puro y lo impuro. Por ejemplo, había algunos animales como el búho, que es considerado impuro, o sea, es decir, que no lo debían comer. Entonces, cuando algunos de ellos, de los israelitas, iban a buscar alimento, a cazar algún venado, que era un animal puro, y veían un ave como el búho, decían, no, ese no, porque es impuro. Ellos ya sabían distinguir por la ley qué animales eran puros y qué animales eran impuros. El propósito pues de Dios era que ellos aprendieran a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, refiriéndose a los animales, a la comida, dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, porque Dios lo creó todo y dice que era bueno en gran manera, ¿no? Pablo sigue diciendo a Timoteo lo siguiente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, refiriéndose a la comida, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora bien, también la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Y añade que debemos de cuidar este templo. Ok, ciertamente el comer ahora cualquier tipo de animales o de comida, no tiene ninguna implicación de tipo espiritual. Sin embargo, sí tiene implicaciones de tipo alimenticio. Por ejemplo, los camarones que no tienen escamas, ¿sí? Es un molusco, esos estaban prohibidos, esos eran considerados inmundos. Entonces,
Si usted come cada semana camarones, se va a llenar de colesterol, porque los camarones es lo que más tienen, son de los alimentos que más tienen colesterol. Entonces tiene usted que, por entendimiento y razonamiento e inteligencia, tener una dieta balanceada. Ahora, si usted los come cada semana, no tiene ninguna implicación de tipo espiritual. O sea, no hay nada al respecto, pero sí le va a afectar en su salud, ¿cierto? Ahora, hay un pasaje, o sea, en otras palabras, tenemos que sabernos medir en las cosas que comemos. Si le entramos diario a la taquiza, no, pues Ahora, vamos a un pasaje, Marcos 7:15, porque allí Jesús está tratando un asunto con algunos que lo cuestionaron del por qué sus discípulos comían con las manos inmundas, sin lavar. Y vamos a ver que está muy interesante, Marcos 7:15. Búsquelo por favor y vamos a leerlo. Dice Jesús: nada hay fuera del hombre que entre en él, refiriéndose a la comida, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, es decir, entiende, el que entiende, entienda. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, o por qué había dicho eso. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Noten que no todos entendían el sentido espiritual. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y aquí Jesús está hablando en sentido espiritual, netamente. Porque no entra en su corazón. Lo que comemos no entra al corazón, ¿verdad que no? ¿Entra a dónde, dice Jesús? En el vientre. Y sale a la letrina, procesa y al desecho ya sale, ¿verdad? Se va a la letrina. Esto decía Jesús haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos, en cuanto a connotaciones espirituales. Ahora bien, fíjate el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense cómo contrastó lo de los alimentos con lo que no contaminan en sí en sentido espiritual, con lo que verdaderamente contamina. Entonces, de la manera que el Señor tenía el propósito de que por medio de animales inmundos y puros, los israelitas aprendieran a distinguir entre lo justo y lo injusto, lo bueno, lo malo, lo puro y lo impuro, nosotros ahora como cristianos tenemos que aprender a discernir cuando hay una maldad en el corazón, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando hay maledicencia. Tenemos que saber distinguir perfectamente lo que es la soberbia, la insensatez, los malos pensamientos. Y Dios quiere que nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. Pero ahora es a través de la palabra de Dios. Los judíos se habían ido al extremo de llamar a los gentiles o a los no judíos, les llamaban perros. El perro en la ley estaba considerado como un animal inmundo. Pero ellos se fueron al extremo y empezaron a llamar a los seres humanos como ellos inmundos, porque ellos se sentían los depositarios de las promesas, del pacto con Abraham, de todas las bendiciones que por medio de la fe se pueden adquirir, y ellos los menospreciaban. Entonces hay un pasaje en Hechos capítulo 10, cuando Pedro sube a la azotea a orar. Y dice que mientras oraba le dio hambre y pidió algo de comer. Y dice que mientras esperaba,
tuvo una visión, ¿sí? Dice que un lienzo descendía del cielo y en ese lienzo se dejaron ver animales, todo tipo de animales, pero eran animales inmundos, ¿sí? Que no podían comer. Entonces vino la voz del Señor y le dijo: Pedro, mata y come. Y él se turbó todo, porque pues era un judío de pura cepa y sabía ya distinguir entre los animales puros e impuros. Y volvió una segunda vez, dice, a tener esa visión, y volvió la voz. Y él dijo: no, Señor, dice, no puedo comer porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le contesta: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Esta era una alusión estricta a que Dios iba a buscar de entre los gentiles a su pueblo. Y como ellos ya les llamaban perros, dice: no, tú no puedes calificarlos de esa manera. Y Pedro entendió perfectamente que había llegado a su fin ese tipo de distinciones entre los animales. Tenía un propósito de aprender. Pero cuando el Señor le aclara, como en el mismo pasaje de Marcos que acabamos de leer: no hagas tú haciendo puros todos los alimentos. Dice: ahora ya todos los seres humanos está abierto a ellos también el ofrecimiento de la salvación. Y el contexto habla de que un hombre llamado Cornelio, un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus limosnas, tus dádivas, tus ofrendas y tus oraciones han subido en memoria delante de Dios para memoria tuya. Dice: ya manda a traer a uno que se llama Pedro y él te va a hablar palabras de vida eterna. Y fue cuando él, en ese lapso, él tiene esa visión. Entonces él entendió y dijo: no, ya no puedo llamar inmundos a los gentiles o a los no judíos. Avanzando en este punto, vemos que la Biblia en Isaías 11, abra su Biblia en Isaías 11, ahí habla acerca del reinado de Jesús. Lo describe como un reino lleno de paz, de armonía, de sosiego, de un gozo placentero en la armonía y la paz. Y lo simboliza este reino por medio de animales. Interesante, ¿no? Algunos cristianos interpretan como que esto es del milenio literal, que es un periodo de 1000 años en el cual el Señor reinará aquí en la tierra. Hay un sector de cristianos que no creen en ese reino milenial, pero es secundario eso, ¿sí? Pero lo que yo quiero leer es Isaías 11:6, donde describe, sea literal o simbólico, pero está hablando de cómo será el reino del Señor. ¿Y cómo lo simboliza? Por medio de animales, porque dice: morará el lobo con el cordero. Bueno, pues estos en la vida cotidiana vemos que son antagónicos. El lobo es depredador y el cordero es la presa. Entonces fíjense cómo utiliza animalitos para ilustrarnos la paz que habrá en el corazón de aquellos en el que el Señor gobierne. Y esa es la paz que debemos de mantenernos en el reino de Dios. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Imagínense, puros animales, ¿lo están viendo? Dice: y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí está utilizando simbólicamente animales para hablar de una verdad del reino de Dios. ¿Entienden? Porque actualmente eso no se ve, ¿verdad que no? Sin embargo, Dios en su sabiduría y manera de expresar y tomar figuras, nos da a entender todo este tipo de cosas. Yo tengo algunos animalitos de mascotas. Tengo el famoso chícharo.
Tengo un perrito un schnauzer que le puse Chicharito, así se llama. Y cuando lo regaño le grito 14 y me entiende re bien. El que no entienda, el que entienda, entienda, ¿no? El que no, pues no lo voy a explicar, ¿no? Pero hace un tiempo yo quería tener un par de gatitos porque una vez estando en un hotel, en un evento de matrimonios, el hotel bien bonito y unos jardines muy bonitos, y yo miré gatitos. Y yo dije, ¿por qué tienen gatos aquí? Entonces pasó un empleado y le dije, oiga, ¿por qué tienen gatos aquí en el hotel? Oh, dices que los gatitos en los jardines limpian de bichitos, alacranes, ratones, y dejan limpio. Ah, mira qué interesante. Entonces yo investigué y es cierto. Entonces yo dije, pues yo quiero tener un par de gatitos para que limpien. Sí, ya había tenido otro, pero lo atropelló un auto y se murió una gatita que teníamos. Pero yo miraba cómo iba depredando los alacranes, porque donde yo vivo hay alacranes, es junto al bosque de la primavera. Entonces yo miraba cómo cuando se ponía a cazar, se quedaba allí y yo no miraba nada, ni oía nada, pero lo observaba de arriba. Entonces iba la gatita y metía la mano, la patita y le hacía así. Y de repente ¡pum!, salía un bichito, un alacrán. Entonces con la patita y yo, ¡ey, no, te va a picar! Pero pues ni caso me hacía, ¿no? Y con la patita le hacía ¡ta, ta! Hasta que lo atarantaba y finalmente ¡ta! Lo mataba y luego se la comía. O sea, son buenos para limpiar de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, atropellaron esa gatita, entonces yo dije, no, quiero tener dos, y me regalaron 2 gatitos chiquititos, y les daba bibi. Hasta tuve temor de que se nos murieran, pero no, se criaron, y a los 3, 4 meses los llevé a donde estaba el chícharo. Entonces yo sé que ese chícharo, el 14, es territorial y celoso de su territorio. Entonces los puse allí y los gatitos lo miraron y hicieron shh. Y el chícharo se les queda así, yo atento porque dije, no, los va y sí, se les echó encima, pero yo estaba ahí y los gatitos, nada tontos, se suben a un árbol y ya el chícharo todo desesperado ya no pudo hacerlo. Pero yo sabía algo también, que era cuestión de un par de días. Y no tardó mucho. Al otro día llego y me asomo y estaba acostado el chícharo y los gatitos bien acurrucados con él. O sea que entre perros y gatos, entre hermanos, que a veces parecemos perros y gatos, podemos en algún momento llegar a la amistad, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esa no se la sabían. Pues ahí están las lecciones, esa es una de muchas. Ok, la Biblia frecuentemente se refiere a los hijos de Dios como ovejas. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántas ovejas? A ver, háganle. Vamos a ver algunas lecciones que están ahí encerradas en este animalito con el cual Dios nos comparó. Sí, vamos a aprovechar enseñanzas que están allí. Las ovejas del Señor. Empezaré diciendo que en los tiempos de Jesús la cría de ovejas pues era una actividad muy común. Desde tiempos inmemoriales, siglos atrás, Israel pastoreaban, había pastores en Israel, pastoreaban las ovejas, les servían de alimento y la piel para cubrirse. Entonces las personas que escucharon a Jesús cuando hablaba, yo soy el buen pastor, las ovejas me oyen y me siguen y yo las saco, ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos por cultura estaban familiarizados con los rebaños y las ovejas. Cuando el ángel vino y anunció que iban a ser el Salvador, ¿a quién les dio la primera noticia? A los pastores que estaban ahí en las colinas de Belén. Entonces, no faltaban las pláticas, no faltaba el pastor en cada una de las familias de Israel, no faltaba quien no fuera un pastor o trabajara en el pastoreo, en la cría de ovejas. Entonces, ellos estaban familiarizados de manera
abundantes sobre el comportamiento de las ovejas, cómo reaccionaban, por qué se comportaban así, por qué tenían ciertas necesidades, cómo había que pastorearlas. De manera que Jesús, aprovechando este conocimiento general que ellos tenían, nos comparó a estos animalitos. Ahora, todo esto yo lo tengo que explicar ahora porque nosotros, pues, no, por cultura, ¿alguno de ustedes es pastor de ovejas? ¿Tuvo su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo? Ah, ya levantó uno, tu tatarabuelo, fíjate nomás. Y te apuesto que no sabes nada de las ovejas. Nuestra cultura no es la misma. Por eso yo dije que hay que interpretar, mire, cuando leemos la Biblia hay que siempre ubicarnos. Bueno, yo como predicador tengo que saber esto. Tengo que ubicarme en el contexto judío de los hebreos para poder entender y poder explicar. Entonces Jesús se valió de este conocimiento general que todos tenían sobre las ovejas para enseñar. Ahora, a mí me llama la atención el por qué Jesús nos comparó con este tierno animalito que es una oveja. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no dijo, mis puerquitos oyen mi voz? ¿Por qué no dijo, mis patitos me siguen? A ver, todos mis elefantes, vénganse detrás de mí. No, ¿te imaginas? A ver, elefantes, hijos míos, mis elefantes. ¿Verdad que suena raro? Así como, y todavía sonaría horrible. Vénganse, perros míos. Así como que no, como que ya lo que no checa, decimos nosotros, ¿no? Sin embargo, suena bien, ovejas mías. Nadie se ofende. Y hasta, yo soy oveja del Señor. Bueno, ¿por qué el Señor nos comparó con este animalito? Porque la oveja es el animalito en la naturaleza que más refleja a los hijos de Dios, a los creyentes en Él. Vamos a ver solamente 12 características que tienen las ovejas como animalitos y vamos a comprobar cómo nos asemejamos muchísimo a ellas. Entonces, vamos a la primera. La primera característica es que las ovejas por naturaleza son animalitos gregarios. ¿Qué significa? Que no pueden vivir solos. Por naturaleza, una oveja, en su naturaleza está el querer siempre buscar la compañía de otras ovejas. Segregarse significa apartarse. Hay animales en la naturaleza que andan solos. El oso anda solo. Si no tiene su cría, anda solo. ¿Sí? Y hay muchos animales que son segregados de otros, son solitarios. Pero la oveja no, por su naturaleza. No pueden vivir solos. ¿Por qué? Una de las razones es porque por su naturaleza serían fáciles, si de por sí son fáciles de tragar, andando solas serían 5 veces más se potencializa el peligro de ser devorado por los lobos. Por eso es que las ovejas necesitan un pastor. De toda la creación animal, la única especie que necesita un pastor son las ovejas. No hay pastores de toros, no hay pastores de gallinas, no hay pastores de vacas, no hay pastores de jirafas, no hay pastores de zorros, no, pero hay pastores de ovejas. Interesante, ¿no? Una oveja que dice que es oveja no puede estar sola. Por eso es que cuando alguien dice, yo soy oveja del Señor, yo creo en el Señor, pero yo no voy a ninguna iglesia porque todos son un montón de hermanos bien mala onda. Dicen, no, a ver, algo anda mal en ti. Tú no puedes, si tú eres oveja, tú no puedes decir eso, porque por naturaleza vas a necesitar el compañerismo de otras ovejas. Y una oveja sola es fácilmente que se la trague el lobo. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Por cierto, mándenle saludos a los que están ahí en su casa, segregados. Ahí a la cámara, allá está la cámara, miren, volteen, háganlo. Allá está, allá. Hola, todos los que se quedaron en su casa ahí segregados.
Bueno, hay algunos que no pueden venir, pero otros pudiendo venir dicen, no, pues aquí tomando cafecito, en las pantuflas y todo. No, la oveja necesita por naturaleza esto, porque en el mismo internet hay un montón de lobos y el internet no te puede defender. Número 2, las ovejas por naturaleza tienen en sí una docilidad en sentido general. En el Salmo 23, David dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, cuando oímos nosotros delicados pastos, pastos tiernos que alimentan, pero ¿cómo descansar en medio de toda esta abundancia? Bueno, precisamente eso es lo que el Señor, aquí hay una enseñanza bien bonita. ¿Por qué? Porque el Señor también dice, en el Nuevo Testamento dice Jesús, no se afanen más de lo que tienen que hacer. Confíen en mí, yo sé que tienen necesidad, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Es decir, que nosotros, cuando el Señor dice, ya cálmate tantito, tenemos que calmarnos. ¿Por qué? Porque por naturaleza la oveja en sentido general quiere obedecer al Señor. ¿Ustedes quieren obedecer al Señor? Por eso dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. ¿Sí? Entonces cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, la frase, me hará descansar, habla de que, bueno, ya cálmate. A ver, ahora te quiero sentadito. Entonces tú miras alrededor y dices, ahorita es cuando el negocio va bien, Señor, ¿cómo que me calme? Ahorita es cuando puedo tener una sucursales en toda la República. Cálmate, sentadito, te me estás afanando. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Me hará descansar. O sea, porque el afán te puede descarriar. ¿Ah? Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo. Por naturaleza la oveja jamás va a beber en corrientes, en ríos caudalosos. Por varias razones, en su naturaleza, Dios así se la puso, jamás lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque una oveja cuando cae en aguas que corren, se ahoga sí o sí. Un perro no, un oso tampoco, un lobo tampoco, un gato tampoco. ¿Pero por qué una oveja sí? Por varias razones. Son tan débiles en sus patitas, las tienen bien flaquitas, ¿las han visto? Y tienen las pezuñas muy chiquititas. El perro de alguna manera puede, hasta dicen nada de perrito. Pero las ovejas no. A eso hay que añadirle que cuando la lana se moja, adquiere 3 veces su peso. Y si pesa 20 kilos la oveja, se le añaden 60 kilos, 40, 50, 60. Es imposible que una oveja flote en el agua, se ahoga. Y todo pastor, como David y Dios, que sabe de nosotros, por eso nos comparó, todo pastor sabe que la oveja hay que llevarla a beber donde hay agua bebible, pura, pero que va quieta. Esto habla de que un pastor tiene que preparar, ahí ya habla de la responsabilidad de nosotros, como pastores también. Estamos involucrados ahí en varios aspectos. Tenemos que proveer este medio para que la oveja beba. Ahora, dicen algunos que conocen mucho sobre las ovejas, que las ovejas, cuando se les acerca para que beban, ellas hasta son tímidas, no se dejan ir así, ¡ah!, como otros animales, ¿no? Se ve en los programas de Animal Planet, todos estos, de que por ejemplo los ciervos, los ñus, esos tienen sed, esos llegan así y están ahí los cocodrilos, ¿verdad? Y están bebiendo, así como que le hacen como que queriendo ver, pero de eso se alimentan. Pero hay otros animalitos que son más cautos, ¿sí? Entonces la oveja tiene que ver reflejado su rostro en la quietud de las aguas. Esto habla que la oveja está hecha para estar en paz. Las cabras son diferentes. Esas andan brincando por todos lados. Sí, siempre están así.
Y las ovejas están tranquilitas ahí. Entonces, fíjense, en un rebaño como este, vamos a ver una aplicación, tiene que haber armonía, ¿entienden? Tiene que haber paz. Y de eso nosotros tenemos que encargarnos. Es parte de nuestro trabajo, de apacentar las ovejas. Esa es la instrucción de Pablo a los pastores. Apacentad la grey que está entre vosotros. Y apacentar es llevarlos a esos momentos. Siempre va a haber situaciones en las cuales se presenten cosas que quitan la tranquilidad del rebaño, y uno tiene que pedirle al Señor, como pastor humano, tiene que pedirle la sabiduría al Señor para aplacar todo eso, ¿entienden? Para que ustedes puedan beber y verse en el espejo de la palabra y estén tranquilas y sigan alimentándose y creciendo y engordando por la buena alimentación, para luego alimentar a otros, ¿sí? Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Luego viene una tercera característica de las ovejas, es que por naturaleza las ovejas, el animalito, es muy sensible, es muy fácilmente herible, ¿sí? Emocionalmente, primero debo decir esto, en un rebaño en lo natural, por ejemplo, Ezequiel creo que es 34, habla de las ovejas, no estoy seguro si es Ezequiel 34, pero vino a mi mente en este momento, de ese pasaje donde habla de las ovejas que enturbian el agua para que otras no beban. Y yo juzgaré, dice, entre oveja y oveja, porque la oveja gorda, dice, golpea a la oveja débil. Y eso es entre ovejas. Entonces, como la ovejita es un animalito muy herible, cualquier empujón, cualquier tope que le dé una a la otra se lesionan y se infectan rápido. Y el pastor tiene que estar ahí al cuidado de la oveja. Entonces, esto habla de que la oveja por naturaleza es muy sensible. Y nosotros como ovejas del Señor no somos la excepción. Somos muy sensibles, emocionalmente somos como las ovejas, somos muy complejos, de todo nos ofendemos, todo nos ofende, todo lo damos como agresión, ay, no me quieren. Siempre están las ovejas que son más robustas, más sólidas, pero estas ovejas robustas y sólidas tienen que ser pacientes con las que son más débiles. Y no enturbiar el agua y pisotear todo para que las demás no beban. Hay algunas que son agresivas dentro del mismo rebaño y se lastiman unas a las otras. Fíjense qué interesante. ¿Les suena familiar esto? Todos le hicieron. Precisamente por eso Pablo escribió Colosenses 3:12. Dice así. Esta es una escritura para ovejas. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, somos pertenencia de Él, de entrañable misericordia. Entrañable habla desde el fondo de nuestras entrañas. Ser misericordiosos cuando el otro falla. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, y sigue aplicándose la palabra entrañable. De entrañable misericordia, de entrañable benignidad, de entrañable humildad, o sea, genuina humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. Está hablando entre ovejas del redil. Hay unos difíciles de soportar, le dijo Pablo a Timoteo. Otros son más afables, otros son más simpáticos, otros son más pesados. Hay ovejas que son medias pesadas. Hay de todo tipo de ovejas, cada una tiene su carácter. Pero note que la sensibilidad que hay en un rebaño, todas las ovejas son sensibles, todas se pueden lastimar, pero hay un pastor que las cura. Pero se nos da una instrucción a nosotros como ovejas, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, yo voy a hablar en la versión mía, si alguna oveja tiene una queja contra otra oveja,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, los mensajes que un pastor de una congregación, ahora ya haciendo otra aplicación, como dándole vuelta a la tortilla, los mensajes que un pastor debe dar a las ovejas es para provocarlos a la piedad y a la formación del carácter de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si se predican doctrinas que llevan a la impiedad, en lugar de llevar a la piedad, si los lleva hacia el corazón duro, no, sí, me hizo, sí, yo soy hijo de Dios, y el que se mete conmigo, se mete con Dios, y Dios desaparécelo, Padre. Uy, pues ¿qué estás oyendo? ¿Quién te está enseñando? ¿Qué te están enseñando? ¿Se acuerdan cuando llegaron los discípulos que no recibieron a Jesús? Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Se acuerdan? Cálmense, hijos del trueno, les dijo. Dice, no, espérense, ¿de qué espíritu son? Yo no vine a destruir, yo vine a salvar, así que bájenle. Cuidado a quién estás escuchando que te incita a la rebelión, que por un lado te puede estar hablando de estar formando un carácter piadoso, y por otro lado te está hablando de que no te dejes y darle en la cara, y tú eres un hijo de Dios, y no te dejes y ponlo en su lugar, y que bla bla bla, y que no se puede hacer eso. ¿Me estoy explicando? Porque eso provoca la pelea, la discusión en el rebaño o en los rebaños. Por eso es que David dijo, él como oveja también, y a la vez como pastor, que tuvo ovejas, animalitos, él dijo en el Salmo 23:3, confortará mi alma. En la Biblia de las Américas lo traduce, restaurará mi alma. Restaurar significa volver al lugar que tenía al principio antes de ser dañado algo. Tienes un carro viejo del año 50, ya está bien dañado, está abollado, la pintura sin brillo, los asientos rotos. Entonces hasta hay un programa en la televisión que se llama Los Restauradores. ¿Lo han visto? Que les llevan unas carcachas que tú dices, híjole, ¿cómo le van a hacer? Y hay uno, el que sale ahí en el programa, dice, uy, me encantan estos autos que están destrozados, que no tienen nada, mira nomás, pero esto es una belleza. Y tú lo ves y dices, ay, está re feo el pobre carrito, del año 50 y todo roto, todo abollado, todo rayado. Pero después de 2 meses, llega el dueño y dice, a ver, cierran los ojos, y jalan un manto y ahí está el modelo 50 bien restaurado. Y tú dices, wow, y se queda, wow, no, qué tremendo, mira, no, impresionante. Bueno, eso significa restaurar. El único que puede restaurar nuestras heridas que se producen al pertenecer en un rebaño, ¿quién es? Fíjense cómo el Señor no dice que nunca va a haber nada de eso. Al contrario, lo asegura. El problema con algunas ovejas, ya lo veremos más adelante, que ellas tienen una capacidad natural también. Hicieron unos estudios en los Estados Unidos de que las ovejas son capaces de asimilar eventos traumáticos que tuvieron en el mismo rebaño. Y si ellos, por ejemplo, hubo una oveja que les dio un tope y la dañó y la hirió, la fracturó, porque algunas son violentas, ellas cuando la ven están resentidas y la ven así de lejito y dicen, no me acerco porque esta me da. O sea que también tienen la capacidad, como vamos a ponerlo así, de amargarse. Y la Biblia dice que no dejando que ninguna raíz de amargura brote en nuestros corazones. Interesante, ¿no? Bueno, el Señor que conoce, todo ese conocimiento no lo sabían en ese tiempo en Israel. Ahora lo sabemos por todos los estudios que hay, los adelantos, pero el Espíritu Santo sí lo sabía y aquí nos lo dejó. La característica número 4 es que por naturaleza la oveja es sociable. Según un reciente estudio, que es algo de lo que mencionaba, que publicaron una revista que se llama, traducida al español, Naturaleza, en una universidad en los Estados Unidos,
Ellos hicieron unos estudios donde ellos llegaron a la conclusión de que las ovejas, los animalitos, pueden reconocer y distinguir a casi 50 ovejas diferentes. Esa es su capacidad. Y ellos tienen la capacidad de recordar acontecimientos. No se rían, niños. Tomen control ahí de los niños, ¿no? Por favor. Las ovejas tienen la capacidad de retener y de recordar acontecimientos que vivieron hasta por un lapso que puede llegar a los 2 años. Son estudios que hicieron los encargados de estudiar a los animales. Interesante, ¿no? Yo cuando estaba escudriñando y estudiando de esto, pues uno saca la lección, ¿no? Y dice, bueno, sí nos parecemos a las ovejas. Tenemos esa capacidad de almacenar y de guardar, ¿sí? Entonces, de allí que al ser sociables, el socializar, las relaciones humanas son de las más difíciles que hay, ¿cierto? Y al socializar hay golpeteos, hay roces, hay desacuerdos. Por eso la Biblia instruía a Israel, a los israelitas se les decía, no habrá chismosos entre ustedes. Al chismoso pónganlo en su lugar, porque se va a meter contienda. Al contencioso igual, va a hacer que se peleen los unos a los otros. Entonces, por eso es que el Señor tomó a las ovejas y nos ejemplificó con nosotros. Cuando una oveja no socializa o está renuente y como que se aísla, no es natural. Algo trae en su corazón. ¿Verdad que tiene mucho sentido? La oveja herida en un rebaño se empieza a aislar, pero el pastor, aquí el pastor por excelencia es Jesús, las ve a todas. ¿Sí? Hay gente que dice, no, pues yo quiero irme a una iglesia chiquita porque en una iglesia grande, dice, pues el pastor ni me saluda y ya está herida. ¿Sí? Pero pues imagínense que yo les dijera, ay, quiero saludarlos a todos, se forman todos y uno por uno les voy a dar un abrazo. Cada uno de ustedes me va a querer contar su testimonio, que yo era zeta, que yo era esto, que yo era el otro. Entonces, no, si así cuando termina la reunión que oramos por la gente y que viene a ser ministrada aquí, a veces yo les tengo que andar diciendo, puedes sintetizar, porque algunos te quieren contar aún desde antes que nacieron. Es una hipérbole, pero no es posible en un rebaño como hacer una cosa así. Pero el único que puede, que es omnipresente y omnipotente, ¿quién es? El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Y él ve cuando una oveja está segregada, se segrega, se aparta, algo tiene esa oveja. Lo más seguro es que esté herida, por lo que haya sido, pero está herida. Ahí es donde el pastor, por excelencia que es Jesús, se quiere extender, pero a veces la oveja, ahí es donde ya no racionaliza, porque como no tienen alma, la oveja, por naturaleza, los animalitos, esto usted lo puede comprobar, un gatito, un perrito, una oveja, lo que sea, que se le entierra una astilla o una espina en la pata o trae una herida, tú te acercas para quererlo curar y ¿qué hace? No se deja. Tiene una reacción natural de quererse salvar porque piensa que el que lo quiere curar lo va a seguir hiriendo. Pero nosotros somos ovejas, pero también somos seres humanos. Nos asemejó a ovejas, pero tenemos razón, inteligencia y sentido común. Déjate sanar por el Señor, porque eso no lo entiende un perrito, ni una vaca, ni un caballo, ni un toro, ni una oveja natural. Pero tú no eres un animal como una oveja, ni un caballo, ni un toro, y menos una vaca.
Tú eres una persona, déjate curar ya por el Señor. ¿Entendieron? Creo que sí. Número 5. Las ovejas, por naturaleza, no olvidan fácilmente. ¿A qué me refiero? Significa, refiriéndome otra vez a ese estudio que ahora es comprobado científicamente. Lo que esto hace que una oveja en lo natural pueda recordar y vivir alguna situación traumática que tuvo en algún evento dentro del rebaño. Estoy hablando ahora de los animalitos. Ahora, en relación con nosotros como ovejas. Bueno, esto nos explica que cuando alguno de nosotros sufre alguna desilusión, puede llegar al nivel de traumatizarnos. Y esto es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque va ligado junto con el punto anterior. Empieza a segregarse la oveja, se va quedando y corre el riesgo de desfallecer en el camino y morir. ¿Sí? Hay muchas ovejas traumadas por muchas razones. Las más comunes en los rebaños del Señor es que entre ovejas se hieren, ¿sí? O entre ovejas nos herimos. Pero por eso se nos dio la instrucción de soportarnos, de tener paciencia, de orar unos por otros, de perdonar de gracia como fuimos perdonados de gracia. Todas estas instrucciones tienen una aplicación y una claridad mucho más abundante cuando explicamos, en este caso, de las ovejitas, los animalitos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo hago un llamado a las ovejas que están traumatizadas, que fueron heridas. A veces nosotros los pastores podemos herir a las ovejas, los pastores humanos. El pastor por excelencia, no, porque él es perfecto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una vez alguien se me acercó y me dice, pastor, oye, quiero hablar con usted, quiero que me pida perdón, quiero pedirle perdón. ¿De qué? ¿Qué hiciste? A mí no, sí, dice, a mí me caía usted mal. Ah, caray, ¿y por qué? No, es que un día pasó junto a mí, no me saludó. Yo no le alego a la oveja, no le digo, ay, qué payaso, ay, qué sangrón, no, porque conozca la sensibilidad, y yo le digo, no, está bien, recibo tus disculpas, pero sí aprovecho para enseñarle, oye, pero ya te diste cuenta, sí, estoy entendiendo, pastor, pues es que estoy madurando, estoy creciendo, ¿sí? Hay veces que yo ando en cualquier parte de la ciudad, en donde quiera que ande, siempre me encuentro hermanos, ¿sí o no, Vicky? Donde quiera. Si vamos a San Juan de Dios, al mercado, allí a la birria o al caldo ahí están los hermanos. Si voy al SAM, ahí me los encuentro. Si voy al Estadio Jalisco, que tengo años que no voy, aunque el profe va cada semana, y ayer fue a ver al Atlas ganar, ahí me los encuentro. No, la última vez que fui al estadio, ahí me encontré como a 5. Yo ni los había visto, sino que, pastor, y yo, pastor, pues, bueno, era contra las Chivas el juego. Yo dije, bueno, pastor de Chivas, no, pues a lo mejor me hablan a mí, y luego ya, pastor, acá, y luego, hola, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Usted qué hace aquí? Pues yo viendo el fútbol. ¿A quién le va? Pues ya sabes, ¿a quién? Donde quiera me los encuentro. Pero algunos los conozco y a otros no. Pero cuando yo encuentro a alguien por allí en algún lado y así están sonrientes y digo, no, ya ni les pregunto, ya sé, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Donde quiera están las ovejas del Señor. Pero a veces uno puede ofender, créanmelo, en mi caso no es deliberado, son fallas humanas que tenemos. Pero también las ovejas, en el caso de un rebaño como este, también las ovejas dan de topes a los pastores. ¿Verdad que sí? Digan como oveja, hablen como ovejas. ¿Qué hay que hacer? Hay que acercarnos al buen pastor.
porque Él es el único que puede sanar nuestras heridas. Confortará, restaurará mi alma. Número 6, a las ovejas por naturaleza, en lo natural les gusta, tienen una necesidad de que el pastor que ellas tienen las tome en algún momento, las abrace, las atraiga hacia sí, las toque, las acaricie. Eso es algo, podría decir yo, de todo ser humano. Todo ser humano tiene la necesidad de sentirse amado. Por eso es que a nuestros hijos nosotros tenemos que abrazarlos, decirles que los queremos, besarlos, acariciarlos, porque si una jovencita, el padre no la acaricia, la abraza, le dice que la quiere, cualquier pandillero que se la encuentre afuera y la toque y le diga, ay, qué bonita estás, y la acaricia, uy, se derrite. Y ya está pensando hasta el tamaño de la cola del vestido de novia. Así son. Entonces, en lo natural así es, pero la oveja. Pero en el caso de un rebaño como este, ya en sentido espiritual, pastores humanos como nosotros, y un rebaño como este, es prácticamente imposible que podamos tener una relación así bien cercana. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Pero a la vez, esa necesidad, ¿quién la suple? Dice la Biblia que estamos completos en Cristo. Nosotros los hombres somos incompletos, no somos completos, no somos como el Señor en ese sentido. Pero el único que puede suplir esa necesidad es el Señor. Vayan con el Señor. No busquen tanto el abrazo del amigo, aunque se puede dar, pero en el caso, por ejemplo, de pastores a ovejas, aún teniendo 50 ovejas en una congregación, es muy difícil tener un acercamiento así. Y ahí es donde radica un peligro. Ahí es donde ustedes, todos como ovejas, tenemos que entender que eso solamente lo va a suplir el Señor, porque por ahí andan lobos que conocen esta debilidad de la oveja. Y son aquellos que se acercan contigo, pon atención, y tú les saludas y te agarran las manos con tu mano con las dos manos y no te la sueltan y, oh hermano, oh qué gusto, a ver, no, mira hermano, que no sé qué. Y son paternalistas, son con un afecto exagerado. Y la oveja dice, qué buena onda es este hermano. La Biblia enseña que tengamos cuidado de los lisonjeros. ¿Qué es una persona lisonjera? La que siempre te está adulando y te dice, ay, es que tú, que no sé, ay, sí, no, como tú, no, Fede, no, la verdad, mira, mis respetos, Fede, no, tú, no, la verdad, mira, no es por nada, pero de los jóvenes aquí de Casa de Oración se me hace que tú eres el perfil, tú, no, y tú te la crees. Está llenando una necesidad de significación que todos tenemos como ovejas. Y es ahí donde los lobos se aprovechan, hermanos. Porque te tocó, te habló, te dijo, y dije, sí. Como una vez me habló y me dice, oye, no me habló, me lo dijo en directo. Ya me acordé. Bueno, es que he tenido varios episodios. Y me dijo, pastor, ya me voy de esta congregación. Pero así como lo estoy diciendo. Le dije, ay, bueno, pues está bien, tú eres libre a donde te vas. ¿Se puede saber la razón de por qué tú te vas? Me dice, claro, porque me voy a un lugar donde donde el pastor es un verdadero pastor, no como tú. Así me dijo. Pero yo ya entendía a qué se refería no como tú. Porque era una persona que no tuvo padre, que era menospreciado. Él esperaba que siempre lo trajera yo abrazado, vente para acá y para todo, y que me lo metiera a la bolsa, y qué sé yo. O sea, exageran en eso. Era obvio que no se puede, ¿verdad? Yo tengo mis hijos y eso sí me los meto a la bolsa.
y los abrazo y todo, y a ellos sí los traigo ahí, pero no puedo yo suplir algo que es imposible para mí. Y yo entendía, y le dije, ¿y a dónde te vas a ir? Y cuando me dijo ¿con quién? Entendí más. Porque ese pastor, con tal de ganar ovejas, es paternalista. ¿Qué es un paternalista? Es aquel que la quiere hacer como de padre, papá, o padre espiritual, y abraza y besa y apapacha. Vente a mi casa, vente a comer cuando quieras. Es más, mira, por cierto, acabo de comprar este reloj, tómate lo regalo. ¡Y el reloj ungido del pastor! No, este sí me quiere. Entonces yo le dije, mira, cuando se te acabe la luna de miel con ese pastor, si tú quieres puedes regresar. A los 6 meses regresó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta. Ya cuando estaba ahí logró llevárselo, pero ya cuando estaba ahí ya nadie le hacía caso. Porque aquel lisonjero y paternalista ya había logrado su fin. Hermanos, no se dejen llevar por cualquier adulación o cosa que alguien te diga. Que el Señor sea el que te dice, tú eres mi especial tesoro. Ya con eso es para sentirte, yo soy tu especial tesoro. Y el Señor te dice, sí, mira, tanto te amé que morí por ti en la cruz. Por mí, sí, por ti. Y ya con eso deberías de sentirte pleno, ¿sí o no? Pero por naturaleza las ovejas somos así. Por eso nos comparó con ellas. Yo cuando enseño a pastores les digo, hermanos, no sean paternalistas. A las ovejas hay que corregirlas, instruirlas, redarguirlas, disciplinarlas, ¿verdad? Consolarlas, todo lo que tiene que ver con el pastoreo. Una vez íbamos, mi esposa y yo en el auto, y yo metí un disco que me había regalado un pastor. No, mira, prediqué unas enseñanzas, a ver si escúchalas. Entonces metí un disco. Y empezó bien el mensaje y de pronto dice, hermanos, quiero decirles algo, miren, la verdad yo a ustedes los amo con todo mi corazón. ¿Lo sienten, hermanos? Y todas dijeron, amén. Las ovejitas, dice, es más, dice, quiero abrazarlas de una por una. Y tiene más de 1000 personas el pastor. De una por una los voy a abrazar. Y les quiero decir algo, hermanos. Y aquí termino el mensaje. Quiero decirles algo, yo nunca los voy a disciplinar. Porque vienen golpeados y pateados del mundo. El diablo les ha hecho y han sufrido mucho, ¿verdad que sí? Y todas, amén, decían las ovejitas. Pues yo las voy a amar, las voy a querer y nunca las voy a reprender para que ya no les duela su corazón. Y mi esposa y yo nos miramos, ¿te acuerdas? Dijimos, no, qué error. ¿Es un error, sí o no? Claro, a las ovejas como a los hijos no les gusta que uno los corrija, los reprenda, los exhorta, los disciplina. No les gusta. A las ovejas tampoco les gusta. Porque esa es la naturaleza. Número 7, las ovejas son inseguras, experimentan miedo. ¿Sí? Experimentan miedos cuando dentro del rebaño, por ejemplo, una tormenta en plena montaña, eso a ellas les causa mucha inseguridad. Y Jesús habló de la inseguridad que hay en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, dijo, pero confíen, ahí estoy yo soy el buen pastor. No tengan miedo. Yo soy el buen pastor. Yo las voy a cuidar a ustedes. Número 8, las ovejas por naturaleza no tienen defensas naturales. Es decir, si observamos, casi todos los animales en la naturaleza, casi todos, sin excepción, poseen un mecanismo de defensa. Las arañas, las serpientes, los leones, todos los animales. Unos, la velocidad es su arma, porque escapan rápido. Otros son sus garras, otros son sus dientes. Otro es su peso, ¿sí? Otro es el cambio de color, como los camaleones se camuflajean y pasa el depredador y nomás míranlo con los ojitos y se parece igual a la rama. Todos tienen mecanismos de defensa. Se han visto esto también en los documentales de animales, ¿no? Pero la oveja no tiene un solo mecanismo de defensa. Son totalmente frágiles.
Cuando yo le hablo al chícharo y le digo, Chicharito, ven, este tono, Chicharito, ven, perrito, él lo conoce y corre, y yo me siento así, ¡tim!, pega el brinco y lo abrazo, y está bien pesado el tremendo. Y lo agarro y empiezo a juguetear con él, y luego llega el gatito y se sube, sí, o sea, ellos pueden acercarse, pero la oveja no puede. Al no tener ningún mecanismo de defensa, lo único que le queda es no despegarse del pastor. Casi nada, ¿no? No despegarse del Señor. Está allí bien cerquita. ¿Por qué? Porque no puede. Ella ¿qué hace? ¿Cómo enfrenta a un lobo? ¿Cómo enfrenta a un león? No, o sea, no hay. Correr no puede. Brincar tampoco. Totalmente indefensa. Ni siquiera puede saltar a los brazos del pastor. El pastor se tiene que agachar y tomarla y cuidarla. Y Jesús es el único que puede hacer eso. La única protección viene ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Por eso David en el Salmo dijo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ves? O sea, ahí voy atravesando este mundo que es como el valle de sombra de muerte. Pero ahí está el Señor. Y no se ve nada, está totalmente oscuro. Y aparte que la oveja tiene vista muy corta. No veo más allá de 1.5 metros, 2 metros, eso es por naturaleza. Por eso las verán que están así, le hacen así como, yo no sé cómo le hacen. Que están como, pues en realidad están miopes. No ven de lejos, tienen la vista muy corta. Pero ellas seguían por la voz, por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen. Él no dijo, mis ovejas me ven, porque no ven. Eso hace que la oveja esté siempre pegadita. El pastor habla y la oveja ahí va. El pastor habla, canta o lo que sea, y ahí está el pastor oyendo la voz. Las ovejas tienen que estar oyendo constantemente la voz del pastor. ¿Sí? ¿Y sus ovejas qué? Conocen su voz. Número 9. Las ovejas en su naturaleza es prácticamente imposible que por ellas mismas encuentren pasto. Ellas tienen que ser guiadas al pasto. Por naturaleza las ovejas no pueden ir ellas mismas a beber agua. Esto no existe en el mundo natural de las ovejas. Ellas dependen totalmente de su pastor para alimentarse. Si estas ovejas no, en su naturaleza, al no poder conseguir ni alimento ni agua por ellas mismas, aquí corren un riesgo. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de que Jesús habla de 100 ovejas y una se descarrió? ¿Por qué se descarrían las ovejas? O sea, ya una oveja, ¿saben qué? Porque pues algunas así son. Y están contentas, pero dicen, ay, voy a explorar este terreno, voy a ver, ay, como que este pasto, pues sí está bueno lo que me da el pastor, pero yo necesito algo más poderoso. Necesito conocer y saber más. Entonces se salen del redil, o aunque vayan en una pradera, ellas siempre van y empiezan a buscar por acá, por sí mismas. Pero en su naturaleza son incapaces de encontrar buen alimento. Tiene que ser dada por el pastor. ¿Sí? Y ahí es donde está el riesgo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, las ovejitas, cuando se descarrían buscando ellas mismas agua, caen a ríos caudalosos y se ahogan. O comen hierbas que las envenenan. Y ahí es donde los pastores terrenales se nos encomendó cuidar a las ovejas. Interesante, ¿no? Hay un pasaje allí en la Biblia, en Reyes,
donde Eliseo está con los hijos de los profetas y está teniendo allí unas reuniones, y llegó la hora de la comida, pero había hambre en la tierra, no había mucho que comer. Y se le encargó a uno de los que estaban apoyando allí que preparara un potaje, y no había qué. Entonces fue al monte y encontró unas como calabazas silvestres, que era un tipo de calabaza comestible, que crecía en los praderas, en los campos. Y esas las cocinaban y hacían un potaje. Pero también existía una como calabaza, algo que se parecía mucho a las comestibles, pero eran venenosas. Entonces el que preparó todo era inexperto, y fue y encontró unas calabazas silvestres, como calabazas silvestres, dice, ¿cómo? O sea, aludiendo a que no eran las genuinas, las comestibles. Y cortó y las llevó ahí, las cocinó y les puso ahí todo. Y dijo, ya está la comida, vamos al receso, dijo Eliseo. Y cuando están los potajes servidos, Eliseo cuando ve el potaje, él inmediatamente lanzó la voz de alerta y dijo, esperen, no coman. Y todos se asustaron, ¿por qué? Hay veneno en la olla. No coman ese potaje. Y ahí hay un principio de liderazgo. Los pastores, por algo somos los pastores. Tenemos un poquito más desarrollado el discernimiento que el común de las ovejas. Y podemos discernir cuando hay veneno. ¿Me estoy explicando? Podemos entender. Ahora, cuando la oveja atiende a la instrucción, no comas eso, puede salvar su vida. Cuando dicen, no, esto está bueno. Lo que pasa es que el pastor nos quiere tener en la ignorancia. Lo que pasa es que el pastor no quiere más que él enseñarnos. No, es así. O sea, lo bueno, yo lo puedo recomendar, pero hay mucho veneno ahorita, y en internet ni se diga, hermanos. Hay mucho alimento que parece, pero es veneno, no es comestible. Le pongo un ejemplo. Unas personas vinieron, no sé si están aquí estas personas ahorita, pero un día vinieron conmigo y dijeron, pastor, fíjese que venimos de muy lejos y a una cuadra de donde vivimos, a nosotros se nos hace pesado venir con los niños y las familias, son 2 familias, venir desde tan lejos acá, al centro prácticamente de la ciudad, y abrieron una congregación a una cuadra de nuestra casa y dijimos, gloria a Dios, pues vamos allí, pero pastor, escuchamos cosas muy raras. ¿Cómo qué? Les pregunté. Y se miraban, y me dicen, es que dicen que es Dios el Padre, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo es la esposa del Padre y la madre de Jesús. O sea, el Espíritu Santo es mujer. Y cuando me dijeron eso, yo le dije, sí, y esto. ¿Conoce eso? Sí, es una herejía que apareció hace muchos años. De la antigüedad, o sea, no es algo nuevo. Ellos piensan que es una revelación, dicen. Dice, cuando cantan, ellos cantan Santa Madre mía. Y dices, jole, qué raro se oyen a eso. Y dice, ¿cómo ve? Le digo, es veneno. Y se miraron, ¿ves? Le dije, miren, les voy a decir algo, les dije, muy pocos son ovejas, hacen lo que ustedes están haciendo. Ustedes acaban posiblemente de salvar su vida. ¿Están entendiendo? No todos preguntan. Y pueden estar comiendo veneno, que es lo que les ha pasado a algunos. Por eso es que el salmista decía, aderezas mesa delante de mí, aderezas mesa. O sea, tú me das de comer, Señor. Y como el Señor diseñó que los pastores veláramos por vuestras almas, también la Biblia dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta delante de Dios por ustedes. Y créanmelo, de nuestra parte, al menos de nuestra parte en Casa de Oración, siempre ha sido el alimentarles a ustedes, su espíritu, su alma, de darles la palabra de Dios que los corrija, les redarguya, los reprenda, los discipline, etcétera, 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 etcétera. ¿O no? Ese siempre ha sido nuestro corazón. Nos podemos equivocar, sí, pero nunca será con maldad. No somos pastores, ¿sí?
Vámonos al final, me quedan unos 5 minutos. La número 10, las ovejas, por su misma condición, pues se asustan, son asustadizas, ¿sí? Se pueden asustar de muchas cosas. Oyen de que el mundo así, que los Illuminatis, dicen, ay hermano, ¿quiénes son los Illuminatis? Ay hermano, el anticristo es cierto que ya vive en España, y me dejo marcar o no, porque me están pidiendo allí el NIP de mi tarjeta y que ya la van a poner, me dejo poner aquí, o les doy mi registro o no, el CURP. Es el diablo, hermano. Son asustadizas, entonces uno tiene que estarles diciendo, no, mira, uno tiene que tratar de llevarlas hacia el sosiego y la paz, ¿sí? Que estén tranquilas. Por eso David decía, mi copa está rebosando. O sea, yo con el Señor estoy bien. Él me cuida, me protege, cuando hay heridas me sana, me cura, y mi copa rebosa, y la mesa está servida, y como mi copa está rebosando, ¿sí? Y la penúltima, las ovejas tienen mal sentido de la dirección. ¿Qué significa esto? Fíjese, hicieron un experimento donde comprobaron que las ovejas se extravían fácilmente aún en su propio territorio. Hicieron un experimento en el que había como, 10 hectáreas cercadas, totalmente protegidas, y dentro de esas 10 hectáreas estaban las bardas que formaban el redil, como de unas 200 ovejas. Entonces consistía en soltarlas, que el pastor no se presentara, el que las pastoreaba, estas ovejas, y les dejaron la puerta abierta y el pastor allí habló y se salieron y luego el pastor se escondió. Entonces las ovejas, cuando ya no oyeron la voz del pastor, fíjate, estando en su mismo territorio, empezaron nerviosas y se miraban así, y unas hacían esto y chocaban entre ellas y otras, y luego 5 se venían para acá y ya venían todas, y luego como que se iba luego para acá y ya iban todas, y todas desorientadas. Qué interesante, ¿no? Tienen un mal sentido de la dirección. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos confiar en nuestro pastor, no apartarnos de él, para seguir oyendo su voz cotidianamente, para poder caminar en los caminos, para no perdernos en los oscuros caminos de este mundo. Por eso dice la Biblia, no confíes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Encomiéndate al Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Deja que el Señor, dice, me guiará por sendas. Él es el que nos va a guiar por sendas, por caminos de justicia. Nosotros no podemos agarrar nuestros propios caminos porque nos vamos a perder, aún en el mismo territorio. Y vamos directo al matadero. Déjeme contarle algo que en Australia hacen los criadores de ovejas, porque Australia es el productor número 1 de lana. Es famosa la lana australiana, ¿cierto? Pero ellos a través de los años han desarrollado, como son miles de ovejas, ellos han desarrollado, a mí me llamó la atención y dije, ¿Cómo es esto? Déjenme explicarles a qué consiste. Ilustrando la falta de dirección, ¿no? Cuando las ovejas quieren ser llevadas al matadero, porque también hay un mercado de carne que consumen los australianos y muchas partes del mundo que exportan, pues ellos tienen que estar sacrificando constantemente ovejas. Pero a veces se les dificulta porque la oveja al no sentir la voz del pastor, corre para todos lados, ¿entienden? Así. Entonces ellos han desarrollado una técnica bien tremenda. Utilizan otro animal, una cabra. La cabra es lo contrario a una oveja, ¿no es cierto? Pero le llaman la cabra Judas. Yo cuando leí esto dije, la cabra Judas, a ver, esto está buenísimo. ¿En qué consiste? Y empecé a buscar. La cabra Judas es una cabra entrenada. Fíjense qué tremendo.
entrenada para comportarse como las ovejas, pero la cabra, como es más segura de sí misma, ya ve que las cabras son orgullosas, y es un rasgo de las cabras, ¿verdad? La oveja anda así y la cabra trae su campana y ¡tling, tling! Y ahí anda la cabra, ¿no? Entonces, la entrenan y la meten al rebaño. Y como son medias ceguetitas, la cabra las toca, entonces las ovejas empiezan a dar cuenta y como que de pronto le ven el rostro y ¡ay, qué haces aquí! Pero como son medias ciegas y están nerviosas, lo que hace la cabra está entrenada para que llegue un momento en que tiene una influencia con las que quieren llevar al matadero, para no hacer tanto alboroto y que vayan una por una, así, seguiditas, es que se las hace amigas, entre comillas, ¿no? Entonces llega un momento en que la cabra, ya a la instrucción del entrenador, la cabra va por una rampa esperando que las ovejas la sigan. Y si ve que no, se detiene la oveja, la cabra Judas, fíjense, la cabra Judas. Y si ve que están indecisas, se acerca de nuevo la cabra Judas. Y gana la confianza de las ovejas, la cabra Judas. Y finalmente las convence. Y empieza a caminar y todo el rebañito se viene atrás. Sube la rampa y ya está allá arriba el diablo, digo, el que entrenó la cabra. Ajá. Y a la cabra le dice, ella sabe ella, le abre una puerta por ahí y a todas las ovejitas ya perdieron de vista a la cabra Judas, pero ellas siguen caminando derechitas al matadero. ¿Qué lección pueden sacar de ahí? A ver. Hay cabras. Toda aquella persona que se haga pasar como oveja, que te quiera llevar detrás de ella, pero en cosas que no son conforme a Dios, es la cabra Judas. Si tú tienes dudas, oiga, este hermano, esta señora me está diciendo esto y esto y esto, es una cabra Judas, hermano. No la sigas. Escucha al pastor. ¿Entendieron? Por eso nos comparó a las... Y finalmente, la 12ª. Las ovejas en su naturaleza por sí mismas no pueden asearse a sí mismas, limpiarse, ¿no? El pastor es el único que las puede mantener limpias. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado? Y ese es en el contexto del pastoreo. La palabra de Dios es la que nos limpia en sentido espiritual. Todos los animalitos en el mundo animal tienen algunos de ellos tienen esa cualidad. Por ejemplo, los pajarillos se tiran a un charquito y se bañan. ¿Los han visto? Los perros se lamen. ¿Sí? Los gatitos se acicalan. ¿Sí? Y lo hacen esto. Volviendo a los 2 gatitos que tengo. Ahora que estuvieron los pastores aquí, invité a algunos a comer a mi casa. Entonces sale la gatita. Acuérdense que es la parejita, son hermanos. Entonces sale la gatita, bien bonita que está la tremenda, blanquita, así bien su pelo, así, pero blanca que se ve, limpia se ve. Y dice un pastor con el que yo estaba hablando, era temprano, dice, ¡ay, qué bonita gatita! Le dije, son 2. Y se acerca la gatita así, con la cola así, bien esponjada, bonita, que está unos ojotes azules. Dice, ¡ay, qué bonita! Y la empezó a acariciar. Le digo, tengo otro. ¡Ay, otro! Le digo, sí, por ahí anda, nomás que ese. Y en eso aparece, con la cola abajo y caminaba así todo. Y luego dice, oye, ¿qué onda con ese gato? Yo le puse Foxy y le dicen el marcancho. Yo no sé qué querrá decir el marcancho. Entonces le digo, no, fíjate que son hermanos, le digo, pero ese come y no se limpia. Traía su pelo así como ceboso. No se acicala.
Y luego como le acababa de dar en la mañana medio kilo de bofe, andaba todo lleno así de los bigotes, así todo sucio. Entonces se aparece el marcancho y le digo, mira, ahí viene el otro. Entonces le digo, no, fíjate ese gatito, quién sabe qué onda con él. Como que está faltando a su naturaleza. No se limpia. Y se sube ahí en el asiento donde yo estaba. Y él seguía hablando con el pastor. Y pasó como media hora y una hora y me dice el pastor, ¿ya viste el gatito? Tenemos una hora hablando y ya se limpió. Como que le dio pena. A veces si a algunos les da pena y se bañan. Entonces, digo, oye, de veras. Mira, como que no sé, es un decir, pero estaba duro y duro. Cuando terminó después de una hora, se veía limpio. Ellos tienen eso, a lo mejor es medio flojeroso, como usted comprenderá, pero como usted oveja comprenderá. Pero el asunto con las ovejas es que ellas no pueden. O sea, no pueden. Si se enlodan de este lado, pues tienen un montón de lana. Están así, ¿cómo le hacen? ¿Con qué patita? ¿Cómo? A ver. No pueden. No pueden. El chícharo, ¿saben cómo se limpia el chícharo? Tengo una planta que es rasposa y se revuelca ahí y ahí queda. Pero las ovejas no. Qué tremendo. No podemos. Jesús es el único que nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. Por eso no es nuestra justicia, es la justicia de Él. ¿Entiende? Él es el que nos limpia con su sangre preciosa, el que nos lava. Por eso es que nosotros mismos no podemos y en ese sentido nos parecemos a las ovejas. Eso, mis queridos hermanos, nos lleva al título. Las ovejas dependientes del pastor. ¿Cuántas son ovejas? No se aparte del pastor de pastores. ¿Le dan gracias al Señor por tener un pastor perfecto como Jesús? ¿Sí? Nosotros hacemos lo que podemos en la gracia del Señor, lo queremos hacer lo mejor que podamos, pero Jesús es el príncipe de los pastores y a Él sea toda la gloria. Amén. Póngase de pie y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por el momentos que nos has tenido aquí unidos, juntos, Señor. Sabemos que es difícil a veces convivir con otras ovejas en el rebaño, a veces nos herimos, a veces estamos intranquilas, con temores, a veces hay agresiones, a veces enturbiamos el agua y hacemos muchas cosas, pero tu palabra dice que debemos de ser pacientes. Tu palabra dice que debemos de perdonarnos unos a otros y mantener la paz en medio de nosotros. Tu palabra nos enseña, Señor, que como ovejas no tenemos el sentido de la dirección y fácilmente cualquier corriente nos puede arrastrar y desviarnos y sacarnos del redil y los lobos devorarnos. Ayúdanos, Señor, a permanecer junto a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a respetar a nuestros pastores, seguir las instrucciones. Gracias te damos, Padre, porque somos ovejas de tus pastos, ovejas de tu prado. Somos tu pueblo, Señor. Y estamos muy contentos y nuestra copa rebosa porque somos tus ovejas, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ti sea toda la gloria y la acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora como cristianos tenemos que aprender la discernir cuando hay una maldad en el corazón, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando hay maledicencia. Tenemos que saber distinguir perfectamente lo que es la soberbia, la insensatez, los malos pensamientos. Y Dios quiere que nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, pero ahora es a través de la palabra de Dios. Los judíos se habían ido al extremo
de llamar a los gentiles o a los no judíos, les llamaban perros. El perro en la ley estaba considerado como un animal inmundo, pero ellos se fueron al extremo y empezaron a llamar a los seres humanos como ellos inmundos, porque ellos se sentían los depositarios de las promesas, del pacto con Abraham, de todas las bendiciones que por medio de la fe se pueden adquirir, y ellos los menospreciaban. Entonces hay un pasaje en Hechos capítulo 10, cuando Pedro sube a la azotea a orar. Y dice que mientras oraba le dio hambre y pidió algo de comer. Y dice que mientras esperaba tuvo una visión. ¿Sí? Dice que un lienzo descendía del cielo y en ese lienzo se dejaron ver animales, todo tipo de animales, pero eran animales inmundos, ¿sí? Que no podían comer. Entonces vino la voz del Señor y le dijo: Pedro, mata y come. Y él se turbó todo, porque pues era un judío de pura cepa y sabía ya distinguir entre los animales puros e impuros. Y volvió una segunda vez, dice, a tener esa visión, y volvió la voz. Y él dijo: no, Señor, dice, no puedo comer porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le contesta: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Esta era una alusión estricta a que Dios iba a buscar de entre los gentiles a su pueblo. Y como ellos ya les llamaban perros, dice: no, tú no puedes calificarlos de esa manera. Y Pedro entendió perfectamente que había llegado a su fin ese tipo de distinciones entre los animales. Tenía un propósito de aprender. Pero cuando el Señor le aclara, como en el mismo pasaje de Marcos que acabamos de leer, que comemos. Si le entramos diario a la taquiza, no, pues Ahora vamos a un pasaje, Marcos 7:15, porque allí Jesús está tratando un asunto con algunos que lo cuestionaron del por qué sus discípulos comían con las manos inmundas, sin lavar. Y vamos a ver que está muy interesante, Marcos 7:15. Búsquelo por favor y vamos a leerlo. Dice Jesús: nada hay fuera del hombre que entre en él, refiriéndose a la comida, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, es decir, entiende, el que entiende, entienda. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, o por qué había dicho eso. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Noten que no todos entendían el sentido espiritual. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y aquí Jesús está hablando en sentido espiritual, netamente. Porque no entra en su corazón. Lo que comemos no entra al corazón, ¿verdad que no? ¿Entra a dónde, dice Jesús? En el vientre. Y sale a la letrina, procesa y al desecho ya sale, ¿verdad? Se va a la letrina. Esto decía Jesús haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos, en cuanto a connotaciones espirituales. Ahora bien, fíjate el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense cómo contrastó lo de los alimentos con lo que no contaminan en sí en sentido espiritual, con lo que verdaderamente contamina. Entonces, de la manera que el Señor tenía el propósito de que por medio de animales inmundos y puros, los israelitas aprendieran a distinguir
entre lo justo y lo injusto, lo bueno, lo malo, lo puro y lo impuro. Nosotros, no hagas tú haciendo puros todos los alimentos. Dice, ahora ya todos los seres humanos está abierto a ellos también el ofrecimiento de la salvación. Y el contexto habla de que un hombre llamado Cornelio, un ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, tus limosnas, tus dádivas, tus ofrendas y tus oraciones han subido en memoria delante de Dios para memoria tuya. Dice, ya manda a traer a uno que se llama Pedro y él te va a hablar palabras de vida eterna. Y fue cuando él, en ese lapso, él tiene esa visión. Entonces él entendió y dijo, no, ya no puedo llamar inmundos a los gentiles o a los no judíos. Avanzando en este punto, vemos que la Biblia en Isaías 11, abra su Biblia en Isaías 11, ahí habla acerca del reinado de Jesús, lo describe como un reino lleno de paz, de armonía, de sosiego, de un gozo placentero en la armonía y la paz, y lo simboliza este reino por medio de animales. Interesante, ¿no? Algunos cristianos interpretan como que esto es del milenio literal, que es un periodo de 1000 años en el cual el Señor reinará aquí en la tierra. Hay un sector de cristianos que no creen en ese reino milenial, pero es secundario eso, ¿sí? Pero lo que yo quiero leer es Isaías 11:6, donde describe, sea literal o simbólico, pero está hablando de cómo será el reino del Señor y cómo lo simboliza por medio de animales, porque dice, morará el lobo con el cordero. Bueno, pues estos en la vida cotidiana vemos que son antagónicos. El lobo es depredador y el cordero es la presa. Entonces, fíjense cómo utiliza animalitos para ilustrarnos la paz que habrá en el corazón de aquellos en el que el Señor gobierne. Y esa es la paz que debemos de mantenernos en el reino de Dios. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Imagínense, puros animales, ¿lo están viendo? Dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Prendieran a distinguir entre lo puro y lo impuro. Por ejemplo, había algunos animales como el búho, que es considerado impuro, o sea, es decir, que no lo debían comer. Entonces, cuando algunos de ellos, de los israelitas, iban a buscar alimento, a cazar algún venado, que era un animal puro, y veían un ave como el búho, decían, no, ese no, porque es impuro. Ellos ya sabían distinguir por la ley qué animales eran puros y qué animales eran impuros. El propósito pues de Dios era que ellos aprendieran a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, refiriéndose a los animales, a la comida, dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, porque Dios lo creó todo y dice que era bueno en gran manera, ¿no? Pablo sigue diciendo a Timoteo lo siguiente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, refiriéndose a la comida, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora bien, también la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Y añade que debemos de cuidar este templo. Ok, ciertamente el comer ahora cualquier tipo de animales o de comida, no tiene ninguna implicación de tipo espiritual. Sin embargo, sí tiene implicaciones de tipo alimenticio. Por ejemplo, los camarones que no tienen escamas, ¿sí? Es un molusco.
esos estaban prohibidos, esos eran considerados inmundos. Entonces, si usted come cada semana camarones, se va a llenar de colesterol, porque los camarones es lo que más tienen, son de los alimentos que más tienen colesterol. Entonces tiene usted que, por entendimiento y razonamiento e inteligencia, tener una dieta balanceada. Ahora, si usted los come cada semana, no tiene ninguna implicación de tipo espiritual. O sea, no hay nada al respecto. Pero sí le va a afectar en su salud, ¿cierto? Ahora, hay un pasaje, o sea, en otras palabras, tenemos que sabernos medir en las cosas. Buenas tardes. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en Ezequiel 34, versículo 31. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que he titulado Lecciones del Mundo Animal. Qué interesante, ¿no? No les voy a dar clases de zoología o cosas de esas, no. Sino que vamos a hablar de todas las lecciones que la Biblia muestra a través de la mención de animales en la Biblia. Y el primer tema que voy a tratar lo he titulado Ovejas dependientes del pastor. O sea que vamos a hablar de este animalito que son las ovejas. Y vamos a leer Ezequiel 34, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Bueno, voy a leer, usted pone atención, me sigue. Dice así: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Si notamos aquí, el Señor está hablando ovejas mías, ovejas de mi pasto, y enseguida añade, hombres sois. En otras palabras, Dios está hablando de sus hijos y los compara con ovejas. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Allí en Génesis, en los primeros capítulos, habla de la creación de Dios, de cómo en el quinto día Dios creó los animales que poblaron la tierra, ¿verdad? Los seres que poblaron los cielos, la atmósfera, los terrestres, los acuáticos, en fin, toda la creación animal. En Levítico capítulo 11, versículo 1 al 31, ahí aparece una lista de animales. Pero esta lista de animales que aparece ya en la ley, ya que Dios le dio a Moisés, estos animales están clasificados en animales puros e impuros, ¿cierto? Ahora, esto de animales puros e impuros debemos de interpretarlo desde el punto de vista cultural, desde el contexto histórico inclusive, pero también en un contexto espiritual. Es decir, que esta clasificación de animales puros e impuros, ahí en el Levítico, tenía el propósito de parte de Dios para su pueblo de que